Bienvenidos a la columna de cultura. Como todas las semanas le traemos toda la información de todas las actividades culturales que se van a realizar aquí en la provincia del Chaco y también en la ciudad de Resistencia. En esta oportunidad ya estamos con nuestro invitado del día. Él es Nelson Fernández, un actor muy conocido de aquí de la provincia del Chaco. Buenas tardes, Nelson. Bien, vamos a retomar la comunicación en breve con Nelson. Como les decía, él es un actor muy conocido de aquí de la ciudad de Resistencia. Ahora vamos a retomar la comunicación con él y nos vamos a las actividades que se van a realizar aquí en la provincia del Chaco. Una de ellas es que el gobierno lanzó la convocatoria Cultura Joven por el Ambiente. Esta propuesta está denominada Poemario Ambiental, narraciones diversas, que busca conocer y también valorar la diversidad biocultural chaqueña. Se trata de la recopilación de expresiones literarias y también visuales sobre las temáticas, comunidades, saberes y naturaleza a través de las categorías de poesía, microcuentos, fotografía y también collajes. Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y el Instituto de Cultura del Chaco lanzaron esta convocatoria Cultura Joven por el Ambiente, que está destinada a jóvenes de entre 16 y 35 años que residen en la provincia para la producción de contenidos ambientales desde la literatura y las artes visuales. Esta propuesta denominada Poemario Ambiental, narraciones diversas, tiene por objetivo conocer y también valorar la diversidad biocultural chaqueña, que trata de la recopilación de expresiones literarias y de artes visuales de las juventudes locales, que tenga como eje las temáticas comunidades, saberes y también la naturaleza. Y llega acá a la provincia del Chaco, más precisamente a la ciudad de Resistencia, la 10ª exposición de la Expo Vino y Encantos Regionales. Esto se da con el acompañamiento de mecenazgo desde el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco a través de la ley mecenazgo. Acompaña lo que va a ser la 10ª edición de la Expo Vino y Encantos Regionales, que se va a realizar el viernes 22 y sábado 23 de octubre en el Salón Gala Convenciones de aquí de la ciudad de Resistencia. De esta edición van a participar importantes bodegas de todo el país, exhibiendo la calidad de sus grandes ejemplares, maridados con una selecta gastronomía de productos regionales. También habrá exposiciones y producciones en vivo con los artistas plásticos como lo es Milo Loquet y Luciano Acosta, espectáculos musicales con Viento Norte y Coti y puestas en escena del elenco del Teatro Balatea, generando así una dinámica cultural, económica, también social, turística y productiva. Desde la organización señalaron su intención de que el público conciba a la Expo Vino y Encantos Regionales no como una feria, sino como un espacio cultural que amalgama la cultura enóloga, también la identidad y la gastronomía y expresiones artísticas. La ley de mecenazgo también permite aportar recursos y dinero a las distintas expresiones y proyectos culturales para poder fomentar la actividad privada, actividades culturales aquí en la provincia. Las empresas pueden elegir destinar parte de sus impuestos, hasta un 10% de lo que abonan periódicamente en concepto de ingresos brutos a las actividades culturales concretas, sin que esto demande una erogación o tiempo extra en gestiones y también fomentar así proyectos culturales, posibilitando a los artistas y también a las instituciones sin fines de lucro. Bien, ahí tenemos una comunicación telefónica, como les decía al principio, con Nelson Fernández, que él es un actor de aquí de la ciudad de Resistencia, muy conocido por todos. Buenas tardes, Nelson. Hola Marianela, buenas tardes, ¿qué tal? Saludo a vos y a todos tus televidentes. Gracias por esta comunicación con nosotros. Y bueno, te queremos conocer un poco más porque siempre te vemos en personaje y queremos conocerte un poco más de vos. ¿Cómo fue que descubriste lo que es esta pasión por la actuación? Bueno, mirá, el descubrir esta profesión, como yo la llamo desde hace mucho tiempo, empezó como un juego cuando era chico. A mí me gustaba el cine, siempre fui cinéfilo
Es más, yo tenía 10, 12 años y me iba con mis vecinitos de la cuadra al cine Marconi, a los matinés, los domingos a la tarde, tomábamos el colectivo desde el barrio Provincias Unidas, nos íbamos, y ahí empezó como el gen. Después en la secundaria me inscribí en el primer taller de teatro que se hizo en la escuela, yo iba al Colegio San Roque, a través de mi profesora de literatura, y bueno, desde primero a quinto años hice teatro. Ya en tercero me sumé a grupos de primero y segundo, porque los terceros, cuarto y quinto años no hacían teatro ya en mi colegio, y participé en quinto año del primer encuentro provincial de teatros secundarios que se hizo en el año 92. Ese fue como el primer hito que marcó mi vida artística, porque sin querer yo ahí me transformé en un actor de verdad, por así decirlo, pero no continué con la actuación. Recién a los 25 años, cuando cumplía un cuarto de siglo, que yo lo llamaba así ese año, iba a cumplir un cuarto de siglo como algo importante, me regala una novia que tenía en ese momento un taller de teatro con Marcelo Padelín, un gran director y actor de acá de la región, de acá de Resistencia. Y a partir de ahí, cuando él me invita a trabajar en su elenco profesional a los 6, 7 meses a hacer su curso, le dije, bueno, algo bien estoy haciendo porque todavía soy un tallerista y me está invitando a ser parte de su elenco. Ahí empezamos a girar por a la provincia, después por el país, ganando premios y todo con esta obra emblemática, La Casa Bernarda Alba, adaptación de Marcelo Padelín. Y a partir de ahí empezó esa pasión que yo traía guardada en trabajo y profesión, oficio, que es lo que hoy hago como actor, digamos. Así es, y queremos saber si esto de la actuación viene de la familia o fue una elección tuya propia, y también queremos saber por qué te decidiste por el humor, porque sabemos que comenzaste con el drama. Claro, no, de familia no, ninguno de mi familia es artista, es más, en mi casa no había libros. Mi papá, que ya no está en este plano, era milico, imagínate la mentalidad encerrada. Siempre incentivó a que mi hermana y yo estudiemos, obviamente. Mi hermana y yo somos los primeros universitarios de toda la familia por parte de mi papá y por parte de mi mamá, o sea que gracias a que nos fuimos a los libros, ¿no? Y a partir de ahí nadie de la familia tenemos gen artista. Sí tenía un tío que tocaba la guitarra y hacía serenatas en el campo allá por los 60 y 70. Mi papá siempre decía que quería tocar el acordeón, pero que no pudo ser músico, entre comillas, y bueno, se fue al otro lado, se fue a ser gendarme, para que te dé una idea. Así que el gen artístico nació en mí por esas cosas que yo te cuento. Más, yo nunca pensé que iba a ser actor, porque cuando yo era chico decía que iba a ser médico, que iba a ser, no sé, algo que nada que ver, que iba a ser algo de las ciencias exactas, no de la parte humana, digamos. Y terminé siendo actor por todas las causas que te fui contando. Y sí, es cierto, empecé con arte dramático, teatro antropológico, he estudiado con Marcelo Padelín, y el humor vino por casualidad. Casualidad digo porque tenía un personaje que todos lo conocen, El Cabeza, que nació en una novela teatral que tenía un tinte tragicómico, digamos, y ese personaje que iba a morir en esa novela terminó siendo protagonista de la novela. Se llamaba La Mabel, la diosa de la cumbiamba. Se terminó enamorando de la protagonista, los guionistas lo llevaron para ese lado, y ahí nació el Cabeza. Pero ¿qué pasa? Yo no lo continué a ese personaje, y Hugo Blota, que en paz descanse nuestro Huguito, me dice, no lo mates al personaje ese porque tiene mucha empatía con el público, y si lo transformás en un comediante o lo llevas para lo tragicómico, así como lo venías haciendo, va a andar muy bien, me dijo. Y bueno, yo ahí medio que no tenía dónde desarrollarlo al personaje, pero una vez siendo tesorero de la Asociación de Actores de acá del Chaco, la TACH, y Hugo presidente, me voy a llevarle unos papeles a la sala 88 a él, y estaban todos reunidos ahí. Yo no era parte del elenco, y cuando llego pregunto por él, y cuando abro la puerta, Hugo dice, ahí está el reemplazo. Resulta que uno de los actores del elenco se había ido del grupo
a una semana de estrenar una obra que era una comedia escrita por Hugo que se llamaba La Cruz de los Cruz. Y me dice, ¿te animás a hacer una participación en esta obra? Porque ¿qué hay que hacer? Y mirá, tenés que hacer 3 personajes, me dice, pero son cortitos. 3, te digo yo, sí, tenés que reemplazarlo a Martínez, me dice, tenés que hacer 3 personajes. Es una comedia de enredos que habla la historia regional de acá, de la creencia del lobizón, del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer que se transforma en bruja. Y yo dije que sí, y a partir de ahí fui siempre actor de reemplazo en la sala, porque cada vez que había que reemplazar a alguien me llamaban, y a partir de ahí empecé a hacer comedia con Hugo Blota. Y bueno, después salió ya para el 2005 esto de los shows en el patio, y ahí escribí monólogos humorísticos y empecé a desarrollar otros personajes, y el humor me terminó de atrapar, por así decirlo, en radio. Porque cuando empecé a hacer el programa Animales Urbanos en 2008, no, antes, 2006, con Ariel Ramírez, que me invita a su programa para que haga una participación, empiezo a generar voces. Y esas voces siempre con un contenido humorístico. Cuando ganamos el primer Martín Fierro, ahí dije, bueno, evidentemente otra vez algo bien estoy haciendo para que me vaya bien con esto. Entonces ahí como que perfilé toda mi carrera actoral, por así decirlo, en teatro, al humorístico, porque en cine y televisión, en series o audiovisuales, siempre me tocaron papeles dramáticos. Así es, bien como vos, Resuradito, lo mencionabas, cómo nace este personaje, cómo se llama el Cabeza, cómo nacen los demás personajes que fuiste creando a lo largo de este tiempo. Y bueno, tengo varios. Por ejemplo, el licenciado Ish, que es como mi alter ego intelectual, por así decirlo. Si el Cabeza es mi alter ego social y humanístico, el otro es el alter ego intelectual. Nació en radio, era la voz del paraguayo, y después yo lo corporizo en teatro. Y bueno, de mis personajes, el Cabeza y ese son los que más fuerte pegan, digamos, los que más la gente reconoce y a los que más textos le doy también por el contexto en el cual ellos se desarrollan. Y los demás personajes, hay uno, por ejemplo, que nació exclusivamente en radio, terminó siendo televisivo y nunca lo llevé al teatro. Y después hay otros personajes que, de acuerdo a las circunstancias o el texto que escriba, lo saco por ahí a Fulgencio, que nació en un contexto del país donde había un conflicto con el campo, y de ahí se generó ese personaje también en la radio, y después lo llevé al teatro. Y así, son creaciones que me fueron llevando a la medida que se fue dando. No es que lo pensé, lo craneé, voy a hacer así, no. Salieron de improvisaciones en radio muchos, y otros ya sacados de alguna obra o de algún lugar ya teatral específicamente. Así es, ¿y se podría decir que alguno de estos personajes tiene algo de Nelson? Claro, todos tienen un pedacito de Nelson, por eso te decía que el licenciado Ish es el alter ego intelectual, ¿viste? Con ese personaje yo hago una crítica a nosotros mismos, los argentinos, porque él habla de que hay que culturizarnos para no pisar la misma piedra 1, 2, 3, 4 enésimas veces, y lo hice paraguayo a propósito, porque estaba entre si lo hacía chileno, lo hacía boliviano, o me llevó mejor con el acento guaraní, por familia, digamos, que conozco las palabras sueltas en guaraní, y es como en la zona la acentuación o la entonación es parecida en muchos lugares, porque justamente el argentino en general no, sino el argentino mediocre, lo diría, ¿no? Lo denigran a los paraguayos, lo tiran para abajo a los bolivianos, a los chilenos, ¿viste? Como que hay una bronca, o inclusive hay discriminación. Y bueno, justamente lo hice paraguayo como diciendo, tiene que venir un extranjero para culturizarnos a nosotros teniendo todo acá. Entonces, como Nelson criticándonos a nosotros mismos como sociedad, por ejemplo. El Cabeza es otro, el ego, el social, el humanista, el Nelson que cuenta
las cosas que ve en la calle, o las desigualdades sociales o las desigualdades de los lugares donde yo me he desarrollado. Pues yo soy un pibe de barrio, yo nací en un barrio, Villa Orico, en un tiempo de mi niñez, viví en Provincias Unidas, Barrio España, toda esa zona, o sea que, y ahí vi muchos de estos pibes, ¿viste? Y más lo que yo vivenciaba en la calle en general, ¿no? Y así, por ejemplo, tengo al pastor Joao Tito Boalda, que es una crítica hacia las pseudo religiones o pseudo sectas, digamos, que existen, siempre marcando a la cuestión que tiene que ver, sin meterme con la religión en sí, sino los manos chanta y todo esto que hay dando vueltas por el mundo. Y así, o Fulgencio, que era una crítica hacia aquella lucha que había entre el Estado y el campo, y que ahora lo transformé en un presentador genérico, digamos. Y así cada uno de mis personajes sí tiene un pedacito de mí. Así es, sí, me imagino que cada uno debe tener un pedacito de vos y vos sos bien el que lo creas. Y te pregunto, ¿cuál personaje pensás vos que a la gente el que más le gusta? Y el que más empatiza es el Cabeza, porque es un personaje visceral, digamos. Es el que llega a todos, llega a todas las clases sociales, y por ahí hay que definir algo, porque él viene del barrio y te canta la posta con su ingenuidad, con su ironía, con su simpleza, y a la vez te tira en crudo lo que está pasando en la calle. Y por ahí la gente está cansada de los problemas, pero el Cabeza te lo dice con una gracia, con una frescura y una inocencia que te termina atrapando y a la vez te termina divirtiendo, cuando él a lo mejor te está diciendo una cruda realidad o una cruda desigualdad. Y a mí me gusta mucho ese personaje porque transmite mis ideas sociales, políticas, humanísticas, con palabras simples que todos pueden entenderlo. No necesitan ser universitarios para entenderlo al Cabeza, ¿entendés? Nelson, te queremos agradecer esta comunicación con Ciudad Televisión y seguramente vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda con tu carrera. Bueno, Marianela, escuchá, te dejo entonces mis redes sociales para los que me quieran seguir. Dale, perfecto. El laburo que yo vengo haciendo a través de los personajes en mis redes, me pueden encontrar en todos, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Nelsito Actor. Nelsito del diminutivo de Nelson con S, Nelsito Actor, todos juntos, y ahí encuentran mi laburo, porque en teatro ahora, por todo lo acontecido, lo sucedido, hicimos una sola presentación para terminar el año y vamos a arrancar con el elenco a partir de febrero, en el verano, seguramente en el patio de Sala 88. Así es, así que vamos a estar atentos cuando retome la actividad en el mes de febrero. Así es, así es. Muchas gracias, Nelson. Bueno, gracias a vos y un saludo a todos.